Hola, profe. Hola Luz, ¿cómo está todo? Bien, ¿y usted cómo está? Excelente, gracias a Dios. Hay Qué mucho bueno. frío allá. Está comenzando. ¿Qué hora es allá, Luz? 5:40. Ah, no es tan tarde. No, como estamos en otoño, cambió la hora. Ahora tenemos 5 horas de diferencia. Ah, Sí, porque ya perfecto. anochece temprano, ya es prácticamente de noche. Sí. Ajá. Vamos a compartir acá. Ok, ya nosotros comenzamos. Vamos a comenzar, mejor dicho, con lo que sería la unidad 2, Ok. que corresponde a desplazamientos igmisibles. ¿Ya la puedes ver, la presentación? Sí, Ok. Desplazamiento es igmisible. Cuando nosotros hablamos de proyectos de recuperación secundaria, en el yacimiento se debería de ocurrir un desplazamiento del tipo igmisible. Es decir, que no exista una mezcla entre los fluidos que yo voy a inyectar y los fluidos que están a nivel del yacimiento. Por eso es que cuando hablamos de recuperación secundaria, se plantea la teoría de desplazamientos inmisivos. Dentro de la unidad, nosotros, o el objetivo de la unidad es que al finalizar, ustedes deberían de tener la capacidad para predecir el comportamiento de los yacimientos sometidos a inyección de agua o de gas. El mismo principio que se cumple para efectos de agua, se cumple bajo para los efectos de la inyección de gas. Vamos a ver dentro del objetivo definir la admisibilidad para reservorios de petróleo, distinguir los tipos de desplazamiento, describir los fundamentos de la teoría de Butley y Leverett, aplicar la ecuación de flujo fraccionario y de avance frontal para la predicción del comportamiento del yacimiento. El contenido de la unidad abarca lo que es la definición de miscibilidad para reservorios de petróleo, tipos de desplazamiento, mecanismos de desplazamiento, la teoría de Butley y Leverett, la ecuación de flujo fraccionario y de avance frontal, la distribución de saturación, aplicación de las teorías de desplazamiento. Vamos a ver lo que es la predicción del comportamiento del yacimiento sometido a lo que será la inyección de gas. Vamos a hacer varios ejercicios para efectos del cálculo de la aplicación del flujo fraccional y cómo nosotros podemos aplicar la ecuación de avance frontal. Creo que la clase pasada les comenté que íbamos a tener dos evaluaciones, un 10% que abarca todo lo que es la parte teórica. Les voy a hacer un cuestionario teórico netamente, donde vamos a estar evaluando los conocimientos a nivel de desplazamientos invisibles, que es la unidad 2, y vamos a ver la teoría de la unidad número 3, que es arreglos de pozo. Ese sería el 10%. Y el 20% entonces sería una evaluación donde vamos a aplicar ecuación de flujo fraccional, ecuación de avance frontal, cálculo de caudal, dependiendo del arreglo de pozo que nosotros estemos utilizando, y vamos a determinar lo que es la eficiencia de desplazamiento según el tipo de arreglo que nosotros estemos utilizando. ¿Ok? ok. ¿Alguna pregunta hasta No, ahorita? ¿No? ¿Estás de acuerdo con la evaluación? No, profe, no tanto, pero ajá. después que vea los ejercicios. Ahí no vas a estar de acuerdo. Sí. Ok, hablemos entonces de desplazamiento. Cuando nosotros definimos desplazamiento, es un término que usualmente usamos. Desplazar significa, ya va, que mi esposa me está haciendo señas, ya va.
Ok, Luz, volví. Ok, ya me ven, ya está todo bien, ¿verdad? Sí, Ok, entonces, cuando hablamos de desplazamiento significa el mover. Yo quito el lugar a algo que está ocupando para entonces ocupar yo ese lugar. Y ciertamente cuando hablamos de desplazamiento a nivel de los procesos de recuperación secundaria ocurre eso. Nosotros comenzamos a inyectar fluido por pozos inyectores y buscamos desplazar el fluido que se encuentra a nivel de mi yacimiento. Es decir, que hablando de desplazamiento es el proceso mediante el cual un fluido pasa a ocupar el lugar de otro en un medio poroso, porque recuerda que los procesos de recuperación primaria, secundaria y terciaria ocurren en el medio poroso, es decir, ocurre en esos espacios microscópicos que existen entre grano y grano en la roca que compone mi yacimiento. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento es, yo voy a inyectar un fluido y ese fluido va a ocupar el espacio que tenía un fluido original. Partiendo de la idea de que en el yacimiento pueden existir tres tipos de fluido: el agua, perdón, el gas, el petróleo y el agua, hablando en función a sus densidades, y en crudos muy pesados, extrapesados, la organización de los fluidos sería gas, agua y el crudo extra pesado. Recuerda que los grados API del agua son 10, ya un crudo por debajo de 10 obviamente es más pesado, es más denso que el agua, ¿cierto? sí, Estamos bien ahí, ¿verdad? sí, Esa teoría sí la sabemos. Estamos bien, ok. Entonces, partiendo de esa idea, yo puedo decir, ok, yo voy a tener unas condiciones para que exista ese desplazamiento. Primero, tengo que tener un fluido desplazante y un fluido desplazado. Esas son las dos condiciones primarias que yo debería de tener. ¿Quién sería mi fluido desplazante entonces? Mi fluido desplazante sería el agua o el gas que yo voy a inyectar. Y el fluido desplazado, en teoría, es el petróleo porque es lo que yo quiero producir. Porque mm, más adelante nosotros vamos a ver, cuando veamos los mecanismos de desplazamiento, que si existe una capa de gas original del yacimiento, obviamente cuando yo comience a invadir la zona, yo voy a generar, voy a desplazar también parte de ese gas, que se conoce como el periodo de Jenny, ya lo vamos a ver. Pero en teoría, lo que yo quiero producir y lo que quiero desplazar sería el petróleo, que es el que consideraríamos como el fluido desplazado. Ahora, luego de que identificamos quién es el desplazante y quién es el desplazado, debemos de ver, evaluar y analizar las presiones para que ocurra el desplazamiento, para que el fluido desplazante pueda mover el desplazante debe tener mayor presión que el fluido desplazado, ¿ok? Es decir, el agua con que yo estoy inyectando debería de entrar a la formación, a la roca, a la zona porosa, con mayor presión que la que tiene el fluido en el interior. ¿Ok? ¿Entendimos esta parte? sí, Por eso es que cuando yo comienzo a inyectar, yo tengo una presión de inyección. Y esta presión de inyección debe de ser mayor que la presión del yacimiento para poder entrar en la formación y poder generar ese desplazamiento. Cuando hablamos de presiones, entonces tenemos que hablar de presión de fractura. En los modelos geomecánicos de un yacimiento se establece cuál sería la presión de fractura de la roca, es decir, al momento de yo generar esa presión, esa fuerza sobre el área, que es presión, ¿cierto? Sobre la roca, ella va a tender a fracturarse, a romperse a una presión. Esa presión, cuando nosotros comenzamos a realizar proyectos de inyección, la deberíamos de conocer para poder identificar a qué presión yo voy a generar una fractura. Y obviamente para efectos de recuperación secundaria yo no necesito generar fractura, porque al generar fractura me podría a mí generar un problema.
Y ya eso es otro tema que se ve en reacondicionamiento de pozo cuando ven los procesos de estimulación que ven fracturamiento. Ahí sí superan la presión de fractura, generan una fractura en el yacimiento para mejorar permeabilidades, ¿ok? Pero en este caso yo tengo que comenzar a inyectar por debajo de mi presión de fractura para no generar un problema mayor a nivel de mi yacimiento, ¿ok? ¿Permiso? Tranquilo. Porque de tanto hablar y hablar, Sí, sí. imagínate. Ok, ¿vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok. Ahora, a medida que se inyecta, se va formando un frente de separación y se comienza a distinguir dos zonas a nivel de mi yacimiento. Esas dos zonas van a ser la zona no invadida y la zona invadida. Por lo tanto, si hablamos de la zona invadida, es decir, que hablamos la zona del yacimiento donde ya el fluido que yo estoy inyectando invadió esa zona. Recuerda que cuando hablamos de invasión es que tú no estabas allí, tú llegaste a invadir ese lugar, ¿cierto? Sí. Entonces, es esa misma teoría. El agua que en teoría yo estoy inyectando no estaba en el yacimiento, esa zona estaba invadida, era por petróleo. Ahora ya yo comencé a invadir una zona, por lo tanto, esa es la que yo conozco como zona invadida. Y ahorita incluso te voy a mostrar una imagen. Y está la zona no invadida, que es obviamente todo el crudo que estaba en la zona invadida, tú lo desplazaste y ahora se acumuló en una sola zona y es lo que nosotros conocemos como la zona no invadida o la zona virgen, que no ha sido penetrada, no ha sido invadida por el fluido que yo estoy inyectando. Por lo tanto, esa zona no invadida es la zona que obviamente colinda o está cerca del pozo productor, que es donde yo quiero llevar todo mi fluido. Incluso cuando hablamos de recuperación, se habla también del efecto de barrido. Es decir, yo voy barriendo y ¿dónde lo voy a echar? ¿Dónde voy a echar esa basura? En el pozo productor, que es donde yo quiero que salga todo ese crudo que yo estoy desplazando o estoy barriendo. ¿Ok? Okay. Dentro de la teoría de desplazamiento existen dos tipos de desplazamiento, un tipo pistón sin fuga, un tipo pistón con fuga. Incluso allí en la imagen puedes ver cómo son las zonas. La zona no invadida, que es la zona que corresponde al petróleo, al hidrocarburo, la acumulación completa de petróleo, y la zona invadida donde yo obviamente voy a tener agua. Ahora, cuando hablamos del tipo pistón con fuga, el tipo pistón sin fuga, hay una diferencia. Tú sabes las inyectadoras, Sí. eh, ya va. Para que hagamos la clase práctica. Una inyectadora, simple y común, ¿cierto? Allá son iguales. Creo que sí. No me ha tocado y que No no la, me no la he toque, visto. profe. Ok, las inyectadoras es un barril con un pistón, ¿cierto? Ujú. ¿Lo ves? ¿Sí se ve Sí, bien? sí, sí, sí. Ok. Yo comienzo a inyectar. Imagínate que este es mi medio poroso. Este es mi yacimiento. Ujú. Y yo comienzo a inyectar. Es decir, que de este lado tengo mi pozo inyector y de este lado tengo mi pozo productor. ¿Lo ves? Sí. Ahora, la teoría dice que existe un desplazamiento del tipo pistón, porque ocurre algo parecido a esto. El pistón de la inyectadora ya va, ajá, se mueve y el que va a hacer, él va, todo el fluido que está en el interior del barril de la jeringa, Ujú. lo va a barrer. ¿Y por dónde lo va a sacar? Por esta parte, que es la salida. En teoría, Ujú. nosotros sería el pozo productor. Y eso es Okay. lo que ocurriría a nivel del yacimiento. Por eso es que se habla del tipo pistón. Obviamente, en la vida real no existe una línea horizontal completa como nos las imaginamos en este caso.
pero eso es lo que se busca, acercarnos lo más posible a un desplazamiento del tipo pistón. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. ¿Alguna duda? ¿No hay duda hasta Mm, ahorita? no, esto mismo pasa cuando inyectamos gas. Cuando inyectamos gas, incluso cuando inyectamos vapor, cuando inyectamos química, nosotros buscamos generar un desplazamiento de fluido, generar un barrido a nivel de mi zona. Ok. Porque igual, cuando nosotros inyectamos vapor, nosotros tenemos un pozo inyector. Sí. A nivel si es extendida, si es continua. Si es inyección continua, yo busco inyectar por un pozo productor en la zona, calentarla y obviamente voy a generar un desplazamiento a nivel de mis pozos productores. Si es alterna, yo inyecto en un solo pozo, inyecto, cierro el pozo, espero que caliente, abro el pozo y el pozo produce. Son dos teorías a nivel de inyección de vapor, que la vamos a ver cuando estemos en recuperación mejorada. Pero en este caso, inyección de agua o de gas, yo busco inyectar en mi yacimiento y generar un efecto de desplazamiento tipo pistón. ¿Ve? Como él va barriendo todo lo que está en el centro de la inyectadora y lo busco llevar. Ahora, si yo tengo esta zona así, todo esto es mi yacimiento donde está full de petróleo, ¿cierto? En teoría. Sí. Si yo comienzo a invadir la zona, ya yo invadí hasta acá. Ujú. Entonces, toda esta zona del pistón donde está la puntica negra hacia atrás es mi zona invadida porque ya todo esto en teoría está full de agua. Y de la puntica negra hacia el pozo productor sería la zona no invadida porque obviamente él está acumulando todo el petróleo en esta zona para que salga por el pozo productor. Ujú. Ahora, ¿cuándo hablamos nosotros de un pistón sin fuga? Un pistón sin fuga es que la teoría indica que está la zona invadida, perdón, y la zona no invadida. En la zona invadida va a estar la saturación de agua, porque ¿con qué lo estás inyectando? ¿Con qué lo estás invadiendo? Con agua. Con agua. Entonces, por lo tanto, acá va a haber agua, Ujú. más la saturación de petróleo residual o inmovible. Mi esposa acaba de conseguir. ¿Ah? ¿Qué pasó? Que usted hace, me va a interrumpir otra vez. No, 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 no. Te voy a echar un cuento. Bueno, estamos grabando, pero tengo rato buscando mi calculadora con la que yo estudié. Ajá. Y yo le digo a mi esposa, Dios mío, la calculadora, ¿dónde estará? ¿Será que se la presté a unos primos de ella que están estudiando? Le escribí a ellos y nada, y nada. Ahorita la acaba de conseguir y me hizo señas. Ajá, seguimos. Entonces, cuando hablamos del pistón sin fuga es porque en esta zona, que es la zona invadida, va a estar el agua, que obviamente es lo que tú estás inyectando, más la saturación de petróleo residual inmovible. Es decir, recuerda que cuando veías yacimientos uno, geología, hablaban de que no todo el petróleo original en sitio se recupera, ¿cierto? Sí. Sino que siempre va a quedar una cantidad de petróleo en el yacimiento. El Ujú. petróleo que está ubicado en lugares donde todavía la ingeniería no ha podido entrar para terminar de sacar, ¿cierto? Sí. Y tú aplicando el proyecto que tú quieras, tú aumentas factor de recobro, pero no llegas al 100%, ¿cierto? Sí. Eso es fundamental para nosotros los ingenieros en petróleo. Ujú. Ahora, esa saturación de petróleo, ¿ok? Residual, es la que no se puede recuperar. Obviamente debe de ser la menor posible para que podamos decir que el proyecto fue completamente efectivo. Al final yo mido cuánto recuperé, cuánto era el estimado en recuperar. En función a eso yo digo, hey, fue todo un éxito, ¿ok? Entonces, si en la zona invadida está la saturación de agua y la saturación de petróleo residual, eso es un desplazamiento del tipo pistón sin fuga, ¿ok? Sí. Ahora,
En el caso de los pistón con fuga, ocurre lo mismo. Tengo la zona no invadida, la zona no invadida, la zona invadida, ¿ok? Pero en la zona invadida, yo voy a tener la saturación de agua más saturación de petróleo movible. Es como si la cosita esta negra de la jeringa Ujú. tuviera unos huequitos, ¿ok? Ok. Y yo voy a desplazar, ¿verdad? Pero esos huequitos, al ver, ella va a filtrar, ¿cierto? Ujú. Y va a haber fluido del que yo estoy desplazando en esta zona acá todavía. Ok. Entonces, si yo termino de desplazar todo mi fluido, ¿lo ves? Sí. Todavía en mi zona invadida va a haber fluido suficiente para recuperar. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Yo sigo inyectando y en mi pozo productor obviamente voy a tener alta RAP. ¿Sabes qué es Ujú. RAP? Eh, relación con Razón agua. agua-petróleo, Ámbar. correcto. Es la relación que existe en cuántos barriles de agua por cuánto de petróleo, Ujú. ¿cierto? Sí. Voy a tener alto corte de agua, toda la teoría del agua, ¿cierto? Ujú. Pero todavía voy a seguir inyectando y como tuve un desplazamiento del tipo pistón con fuga, todavía va a haber petróleo movible en la zona que yo voy a seguir desplazando hasta llegar al objetivo que es tener en el yacimiento agua más la saturación de petróleo remanente o irreducible, la que no se puede desplazar. Ok. ¿Ok? Esa es Sí. la diferencia entre los dos tipos de desplazamiento. Ok. Me canso de tantas. Cuando me gusta explicar y me afinco explicando. Ajá, preguntas, No, hasta el momento no. Sí, entendido. segura. ¿Te Sí. gustó el ejemplo de la inyectadora? Sí, mucho más fácil de entender. Claro, y se ve, porque en teoría es lo mismo. En teoría se busca eso, tener ese tipo de efecto. Ok, entonces cuando hablamos de los proyectos, hay una fase inicial o lo que nosotros conocemos antes de la ruptura. Esa fase corresponde o es responsable de casi toda la producción del fluido desplazado y donde el fluido producido no contiene fluido desplazante. ¿Qué sucede? Yo comienzo a inyectar, ¿cierto? Y por aquí va a salir solo petróleo. Ujú. Por eso es que habla de la fase antes de la ruptura. Solamente voy a tener petróleo. ¿Qué sucede posterior o la fase subordinada o después de la ruptura? Es donde existe producción de ambas fases, es decir, desplazante y desplazado, considerándose que la desplazante va a venir arrastrando a lo que es el desplazado por todo el camino del flujo. Era lo que estábamos hablando ahorita. El cosito negro, el pistón de la jeringa, llega al pozo productor. En este punto, cuando él llega, ya yo comienzo a producir agua. Ujú. Ahí es cuando nosotros decimos, ya llegó el momento de la ruptura, ya se rompió lo que veíamos en la primera unidad, el frente de avance, que es la cosita negra, ¿te acuerdas? Ujú. O el Sí. frente de invasión, ya rompió y ya está invadiendo el pozo productor con el fluido desplazante. Y por eso es que nosotros, a nivel de los proyectos de recuperación secundaria, lo dividimos en dos fases. En la fase antes de de la ruptura y posterior a la ruptura, ¿ok? Ok. ¿Estamos claros hasta ahorita? Sí. Luz, Sí, sí. ok. Acá están las definiciones para efectos de estudio del desplazamiento del tipo pistón sin fuga, el desplazamiento del tipo pistón con fuga, ¿ok? Para que lo Ujú. tomes como para que estudies, para el efecto del examen, ¿ok? Ujú. Sí. Pero ya mejor explicación que esa. Sí, sí. Ok, vamos a hablar entonces de los mecanismos de desplazamiento.
El desplazamiento de un fluido por otro fluido es un proceso de flujo no continuo, debido a que las saturaciones de los fluidos cambian con el tiempo. Y esto obviamente va a causar cambios en las permeabilidades relativas de los fluidos, las presiones, porque hablamos de procesos de mantenimiento de presión, por lo tanto hay cambios en las presiones y las teorías hablan de, incluso se ha visto a nivel de la práctica, se ha visto a nivel de la práctica que causa cierto cambio en las viscosidades de la fase. Incluso cuando inyectamos gas, Ujú. se dice que existe una pequeña reducción de la viscosidad. Es decir, que la inyección de gas tiene como efecto una pequeña reducción de la viscosidad del crudo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esos desplazamientos, hablamos de que por cambios de saturaciones hay cambios en las permeabilidades relativas, porque recuerda que las permeabilidades relativas van en función de un fluido, Ujú. tomando en cuenta la permeabilidad absoluta, según Yacimientos 1, cuando veíamos por allá Yacimientos 1. ¿Te acuerdas? Permeabilidades relativas, la Sí. vamos a ver aquí. Yo siempre le digo a mis muchachos, vamos a repasar un poquito de permeabilidad relativa. ¿Ok? Mm. Ahora, y existen esas modificaciones o pequeños cambios en las viscosidades. Entonces, durante todo el mecanismo de desplazamiento, nosotros lo podemos dividir en varias secciones. Incluso la profesora Magdalena en su libro las divide de esta forma. Está las condiciones iniciales, es decir, antes de la inyección, Ujú. la invasión, la ruptura del agua y posterior a la ruptura. ¿Qué sucede cuando nosotros decimos condiciones ideales? Un yacimiento homogéneo en el cual los fluidos están ubicados así como fueron originalmente creados. El yacimiento fue sometido a recuperación primaria, fue producido bajo un mecanismo de producción, se estableció un método de producción para terminar de ayudar al yacimiento a producir y llevar el fluido desde el yacimiento hasta la estación de flujo. Pero obviamente, yo creo que todavía, yo te expliqué esa, creo que no, yo creo que la tomo para la recuperación mejorada. Posteriormente, bueno, pero sí hablamos un poquito de las tres recuperaciones del yacimiento, ¿cierto? Sí. Recuperación primaria, secundaria y terciaria, ok. Entonces, ya se aplicaron, produjo por el mecanismo, se aplicaron los métodos, entonces la presión siguió bajando, por lo tanto nosotros como yacimiento debemos de decidir si sometemos entonces o no el yacimiento a un proceso de recuperación secundaria. Posterior a eso, nosotros sometemos el yacimiento a una recuperación secundaria, pero antes de eso vamos a tener en nuestro yacimiento una capa de gas, si la tenía, el petróleo inicial y el agua con nata, el agua original del yacimiento. Es decir, que tengo el yacimiento no tanto como Dios lo trajo al mundo, porque ya lo comenzaste a producir, pero no está invadido, estabas produciendo el fluido que estaba en el yacimiento, estaba original, ¿ok? Ujú. Comenzamos a inyectar, inicia el proceso de inyección, inicia lo que es la invasión a un determinado tiempo, cuando tú decidiste, incluso en el primer corte hablábamos de los tiempos óptimos, va a depender de la condición del yacimiento, va a depender de ciertas características. Tú como estudios integrados ya deberías de tener el estudio, de saber cuándo aproximadamente deberías de comenzar tu inyección, ¿cierto? Eso Sí. lo hablábamos en la primera, en el primer corte. Entonces, el comienzo de la inyección de agua obviamente va a estar acompañado por un aumento de presión en el yacimiento. Esto es muy importante que nosotros lo manejemos porque el incremento de presión a nivel del yacimiento va a ser mayor alrededor de los pozos inyectores y esa presión obviamente va a ir declinando mientras tú te vas acercando al pozo productor, ¿ok? Lo hablábamos hace unos minutos atrás.
yo debo de tener el fluido desplazante con mayor presión que el fluido desplazado. Por lo tanto, para que pueda haber una entrada de fluido hacia el yacimiento, la presión con que yo estoy inyectando debe de ser mayor a la presión estática del yacimiento para vencerla y poder entrar al yacimiento, ¿ok? Ok. Que es al contrario de cuando tú veías producción de los hidrocarburos. Para Ujú. que entre el fluido del yacimiento al fondo del pozo, debe de ocurrir ¿qué? Un diferencial de presión, Sí, donde la presión estática la presión de fondo fluyente debe de ser menor a la presión estática, ¿cierto? sí. Incluso cuando veías índice de productividad, tú decías el índice de productividad es igual al caudal de líquido entre el diferencial de presión, que es presión estática menos presión de fondo fluyente, Ujú. ¿cierto? Sí. Incluso el índice de productividad, hablando un poquito aquí de producción, tú dirás, Dios mío, pero hasta de producción. Recuerda que ya estamos en un noveno semestre, ya yacimientos 3, ya abarca muchas cosas. Mira que ahorita hablamos de reacondicionamiento, estamos hablando de producción, de yacimientos 1, abarca muchas cosas. Entonces, en producción decíamos, ok, el índice de productividad es cuántos barriles puedo yo ganar por cada PCI de PWF que yo puedo disminuir, ¿cierto? Sí, ¿Sí o no? sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí es al contrario. Aquí yo tengo que tener mayor presión de inyección que la presión estática. Por eso es que la teoría dice, voy a tener mayor niveles de presión, obviamente donde estás inyectando, que a nivel de los pozos productores. Porque, ¿qué estás haciendo tú? Yo necesito mayor presión en esta zona, que es la de inyección, para poder desplazar por efecto de presión todos los fluidos hacia el pozo productor. Ok. ¿Ok? Sí. A medida que continúa la inyección de agua, parte del petróleo se desplaza hacia adelante para formar un banco de petróleo. Este empuja con efectividad el gas altamente móvil hacia adelante, aunque bajo ciertas condiciones parte del gas puede quedar entrampado o atrapado por dicho banco. Por efectos estructurales del mismo yacimiento, parte del gas no va a salir, sino que va a quedar entrampado. ¿Ok? Ujú. Ocupando un espacio de que otra manera contendría petróleo residual. Detrás del banco de petróleo se forma el banco de agua, donde únicamente están presentes el agua inyectada y el petróleo residual más el gas atrapado, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que en el pozo productor, entonces el pozo productor va a estar influenciado por quién? Por la presión de inyección que está afectando la presión naturalmente estática, ¿cierto? Ujú. Recuerda que hablamos de mantenimiento de presión. Incluso hubo unos muchachos, yo también estoy dando yacimientos 3 presencial, y en los casos de estudio que tú también analizaste, ellos trajeron un caso donde simularon el yacimiento sin la recuperación secundaria y veíamos declinación completa de la presión. Y luego montaron simulando la inyección y cómo se ve la mejora en el comportamiento de presión. Entonces, ¿qué te quiero decir yo acá? Para efecto del pozo productor, entonces, el diferencial de presión se va a generar por la presión de inyección a nivel del pozo productor para que entre la inyección, porque está siendo afectada por el pozo inyector, ¿cierto? Ujú. Y obviamente el pozo a nivel de fondo va a tener su PWF, su presión de fondo fluyente. Entonces, el diferenciar de estas dos presiones es lo que me va a generar a mí la producción a nivel de mi pozo producto. ¿Ok? Ok. ¿Lo estás viendo? Como Sí. en producción era presión estática menos PWF, aquí no, aquí va a ser esa presión de inyección que yo estoy metiendo en el yacimiento menos la presión de fondo fluyente. Ok. ¿Ok? Sí. ¿Capichi o no capichi? Sí, sí. Así le digo yo a mi muchacha. Ok. Posterior a eso tenemos el Yene. Mira que en la invasión un determinado tiempo ella dice, ok, si había una capa de gas la desplazo, pero hay una porción del gas que va a quedar atrapado por cuestiones del fluido, por cuestiones estructurales, por cuestiones de permeabilidades relativas, por cuestiones de propiedades. ¿Me entiendes?
Sí. Otra parte, obviamente, va a ser desplazada. Entonces, cuando nosotros estamos realizando una inyección de agua, en los gráficos de, por ejemplo, de relación gas-petróleo, que es la que me mide a mí cuántos pies cúbicos estoy produciendo yo por cada barril, vemos un pico. Ese pico ocurre porque el gas que estaba en el yacimiento, obviamente, cuando comienza la invasión, el gas es desplazado y es liberado. Entonces, el llene ocurre cuando tú estás en el pozo productor, lo abriste a producción, obviamente, pero lo único que te viene es gas. O vamos a decir que lo único no. La RGP se te dispara a números, a valores que tú no habías tenido, pero posteriormente, en función al tiempo, ella te vuelve a bajar y se comienza a comportar normal. Ese pico que te da en el gráfico de RGP en función al tiempo es lo que nosotros conocemos como el efecto de Jenner. Entonces, cuando tú estés en un proyecto que veas que la RGP incrementó a puntos que no tenías, no habías medido, entonces tú dices, ok, vamos bien, comenzó la inyección, ok, comenzó la inyección de fluido, veo el efecto de Jenner, ok, posterior a eso la RGP vuelve a su estado normal y tú sigues inyectando y sigues produciendo normalmente, ok, eso es lo que se conoce como efecto de Jenner. Y la ruptura, hablábamos ahorita un poco sobre lo que era la ruptura. Cuando se alcanza el Jenner, el avance del frente continúa, pero la tasa de producción de petróleo aumenta y eventualmente es igual a la tasa de inyección de agua en términos de volúmenes de yacimiento. Obviamente, porque tú, a nivel de volumen de yacimiento, ojo, porque tú estás ocupando un volumen y ese mismo volumen, ¿qué está pasando? Lo estás produciendo. ¿Lo ves? Por eso es Sí. que la teoría dice, no, a nivel de volumen de yacimiento pasa a ser el mismo, porque el volumen que tú estás ocupando, es decir, si estás acá a la mitad, es porque ya tú produciste esa mitad del Ujú. fluido que ya invadió. ¿Ok? Ok, sí. Si la saturación de agua inicial de la formación es menor que la requerida para fluir, la producción del petróleo durante esta fase estará libre de agua. El comienzo de una producción significativa de agua es el signo de que se ha producido la ruptura del frente de agua a nivel del pozo. Es decir, que mira cómo está el frente de invasión acá. Ujú. Ya llegó a la parte de mi pozo productor. ¿Lo ves? Sí. Entonces, un alto volumen de agua que ya tú comienzas a producir es porque ya, es decir, que el gráfico de corte de agua versus tiempo se dispara. Ah, ya al momento de dispararse ya veo alto corte o se venía disparando hasta que ¡pum! Hizo el punto más alto. Ya en ese punto, ya tú dices, bueno, ya llegamos a la ruptura. Es decir, ya estoy produciendo a nivel de mi pozo productor. ¿Recuerdas lo que decía la lámina acá anterior? Vamos para acá atrás. Aquí, ya estoy produciendo la fase inicial más la fase desplazante acá. La fase desplazante más la fase desplazada. Lo veíamos hace unos minutos atrás. ¿Lo ves? Sí. Ok. Y posterior a la ruptura es lo que nosotros deberíamos de alcanzar como ingenieros en yacimiento en un proyecto de recuperación secundaria, donde yo deba de tener la mayor cantidad de saturación de agua en mi yacimiento, más la saturación de petróleo residual, más el gas crítico, el gas que quedó atrapado. Eso es mi objetivo posterior a la ruptura. El proceso finalizará cuando obviamente no sea económicamente rentable seguir inyectando y seguir produciendo, porque ya no hay más nada que producir. Ah, todavía me queda suficiente petróleo a nivel de mi yacimiento. Entonces, debo de aplicar proyectos de recuperación secundaria, inyectar, por ejemplo, polímeros que incrementen la viscosidad del agua, altero la movilidad a nivel de mi yacimiento, la razón de movilidad,
la vamos a estar viendo la próxima clase. Altero la razón de movilidad y obviamente el agua se comienza a desplazar más lento que el petróleo y así puedo yo mejorar. Por eso es que se habla de recuperación mejorada. Puedo mejorar los procesos de recuperación. Pero nuestro objetivo cuando aplicamos un proyecto es este, tener agua remanente, petróleo residual y el gas. Finalmente, al llegar a la etapa de agotamiento de la inyección de agua, la porción inundada del yacimiento contendrá únicamente petróleo residual y agua, que ese Ok. sería nuestro objetivo. ¿Ok? Bueno, Ujú. muchas gracias por estar presente en la clase. Gracias a usted por darme clase. ¿Qué te pareció la clase? Bien, la verdad sí entendí todo. Con la jeringa fue fácil de entender el proceso. Es mucho mejor. Sí, sí. O como diría un maracucho de allá, más mejor. Más mejor. Sí. Bueno, Profe, ajá, dime. le quería comentar, no sé si recuerda que yo le comenté que mi proyecto de investigación iba a ser sobre recuperación terciaria. Ajá. Bueno, el proyecto no lo aprobaron y tuve que ¿Por proponer qué? otro, porque me dijeron que era algo que ya se había expuesto mucho, o sea, que ya era un tema muy repetitivo. Ah, Y bueno, tuve que proponer otro, todavía estoy esperando que me aprueben. ¿y qué tema propusiste? Aplicación de tecnologías de registros durante la producción para mejorar la trayectoria de perforación en pozos horizontales. Entonces no es producción. No, durante la perforación, perdón. Durante la perforación. Ah, ok, ok. O sea, el título es, sí, aplicar tecnologías avanzadas de registros durante la perforación o procesados con Machine Learning para mejorar, optimizar la trayectoria de perforación horizontal. Así. Ok. Bueno, ¿te acuerdas que yo te comenté que tenías que hacer un artículo de investigación, cierto? Sí, sí, sí. Puedes tomar la investigación que tenías, para mí no hay ningún problema, ¿ok? Puedes Ok, trabajar sí. con esa. Bueno, Con yo la tengo de todo guardado. recuperación de inyección, recuperación de crudo por inyección de vapor. Puedes Sí, sí. trabajar con esa, ¿ok? Puedes mantenerlo, Ok. por mí no hay problema. Bueno, me parece muy buena idea ese tema para tesis. Tienes que comenzar a investigar desde ahorita entonces. Bueno, vamos a cerrar la clase. Vamos allá abajo. Vamos a parar la grabación. ¿No hay más preguntas con respecto a la clase? No, ¿Todo bien claro? sí, sí. Ok, bueno, vamos a estar programando esta semana la siguiente clase, donde te voy a explicar la teoría de Butlin y Leverett y vamos a ver la ecuación de flujo fraccionario y la ecuación de avance frontal. Si nos da tiempo, explico de una vez el ejercicio. Si no, entonces te daré otra clase. Bueno, Para entonces entrar con arreglos de pozo, te explico la teoría de arreglos de pozo, hacemos el cuestionario y te explico el ejercicio de arreglos de pozo y hacemos el examen del 20%. bueno. ¿Ok? Ujú. Aquí vamos a dejarlo aquí. Tú, 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 ¿Es tú. posible que la Es clase sea el domingo o bueno, entre semana también me sirve? sábado y domingo Bueno, sábado tengo dos clases, una a las 11 y la otra a la 1, y la puedes ver, no sé, 2, 3 de la tarde. Son 5 horas, serían 8 de la noche allá, como a las 3 creo. como a las 3. Sí, porque la clase de la 1 casi siempre se extiende hasta las 2, 2:30. Sí. Bueno, como a las 3:30, ¿te parece? Sí, O tú me escribes, profe, mire, ya estoy desocupada. Y ahí cuadramos, bueno, está no hay bien. problema. Y los domingos podría ser a esta hora, igual. Sí, sí, está bien. ¿Te parece? Sí. Ok. Bueno, vamos entonces a parar la grabación.